Ustedes saben que yo les conté en el día de ayer y les dije, esto seguramente va a traer cola y no te quiero, te dije, generar juicio de valor sobre la visita de algunos diputados nacionales de La Libertad Avanza a represores en el Pelar de Seiza. No sé si se acuerdan que ayer se los conté. Bueno, luego empezó a tomar vuelo la información a lo largo del día, salió en varios medios, en TN, en La Nación Más, obviamente también en C5N, y empezó a traer cola y repercusión. El bloque libertario se asoma a la ruptura por la visita a los genocidas. La excursión para visitar represores detonó la bancada y revivó viejos rencores entre Karina Milei y el jefe del bloque, o el jefe de la Cámara de Diputados, es decir, Menem. Hasta Bussi dijo que es un montón lo que sucedió, es decir, que vayan en un auto oficial diputados a visitar a represores, acusados de genocidio, acusados de tortura, de asesinatos, de matanza de bebés. Estamos hablando de gente como Suárez Mason, que, bueno, obviamente, la verdad que no se entiende por qué lo hicieron. La realidad es que hoy por hoy uno dice, bueno, hay un cambio de época, hay un cambio de época. Hay situaciones que pueden no entenderse y la verdad que esta es una de las situaciones de las que no se entienden. ¿Por qué diputados en el ejercicio de su función se inmiscuyen en juicios de la verdad? Porque, digamos, estas personas han sido condenadas, obviamente que han pedido también pasar la condena en su casa y se les ha denegado. ¿Por qué se les ha denegado? Se les ha denegado por una simple y sencilla razón. Porque a pesar de tener sus 80 años, la justicia considera que tienen que pasar su condena en la cárcel. Y no en libertad, o no en prisión domiciliaria, para decirlo correctamente. Yo hace algunos días tuve la posibilidad de visitar junto a un amigo, el querido Luciano, que vino a visitarme de Rosario, el Museo de la Memoria. Que yo los invito a que lo hagan, para que si alguno tiene duda de lo que han sido esos años tortuosos de la Argentina, que nadie niega que hubo violencia, que también hubo violencia por parte de grupos que querían detonar el Estado, yo no lo niego eso. Digamos, creo que ninguno lo niega, pero lo más difícil es cuando la violencia parte desde el Estado para hacer desaparecer personas, torturar, tirar desde vuelos de la muerte, secuestrar, vejar, porque el Estado es el responsable de que si alguien está cometiendo un delito, pueda cumplir su condena en el marco de la constitucionalidad, es decir, dentro, si querés, de una prisión, con su proceso abierto y llevado frente a la justicia para que haga los descargos pertinentes. Es decir, yo como abogado no podría decir otra cosa. Y esto es lo que debería haber hecho el Estado en la década del 70, si consideraba que alguien había violado o vejado la ley o cometido algún delito. Y esto no pasó. Acá pasaron otras cosas. Acá hubo otras situaciones que estos 5 diputados que fueron con un auto oficial a visitar a estos represores a Ezeiza, que no nos quieran hacer creer otra cosa, porque eso sucedió, empiezan a ser de alguna manera apartados por el propio cuerpo, por el propio gobierno, si es que quieren despegarse de esta situación. Porque es gravísimo lo que sucedió. No es un dato menor. Y no lo digo en este caso como un simple periodista, lo digo como un simple ciudadano. Es decir, creo que el nunca más ha sido un punto y aparte para todos los argentinos, que no queremos más la violencia. Ustedes imagínense un padre, un abuelo, un hijo, un nieto, que por pensar distinto, por decir algo de lo que no estaba de acuerdo con el gobierno militar de esa época, te chupaban, porque así se decía en la jerga, te desaparecían, te llevaban, por ejemplo, a la ESMA, te ponían un capuchón desde que te subían al auto, una bolsa negra en la cabeza, pasabas todo ese periodo con la bolsa negra en la cabeza que no te podías sacar, que no te podías mover, que estabas en una cama, en un cuadrado de 1 por 1,
con ratas que te pasaban por al lado y que en algún momento pasaban, te retiraban, te subían a un vuelo de la muerte, te ponían una inyección, te adormecían, te tiraban en el Río de la Plata y obviamente vos, como estabas atontado, no tenías posibilidad de defenderte, te desnucabas porque caías de un avión a 10.000 metros y por ahí tu cuerpo terminaba flotando en alguna de las dos orillas, o en el Uruguay o en la Argentina. Eso pasó en la Argentina. Otra cosa pasó en Argentina. Te ponían una capucha, te violaban en la ESMA, tenías bebés y esos bebés desaparecían. Y obviamente hoy están viviendo muchos sin saber cuál es su realidad. Por eso todavía las abuelas y las madres siguen buscando justicia. Y además saber qué pasó con sus hijos. Entonces, es grave que estos diputados hayan ido a visitar a estos torturadores. No tienen otra palabra. Está escrito en una sentencia judicial. Es decir, no es una palabra que yo estoy inventando. A estos vejadores, a estos violadores de los derechos humanos. Es decir, acá hay instituciones internacionales, si no confías en las argentinas, para que se diga esto. Entonces, este nunca más tiene que ser un punto de inflexión. Yo no me agarro con todo el gobierno por esto. Lo que sí le pido al gobierno es que se desprenda de estas situaciones. Si es que el gobierno no cree en esto. Si el gobierno no cree en esto, hay que hacer que el propio cuerpo y los propios funcionarios empiecen a decir, no, muchachos, yo con esto no estoy de acuerdo. Son estas 5 personas que fueron a visitar y que obviamente el presidente de la Cámara dé las explicaciones de por qué se usó un auto oficial. Porque la pregunta es, ¿no era que no había dinero? Que se iban a cortar autos oficiales, que se iban a cortar celulares, que se iban a cortar custodias. Ahora, un auto oficial, con un chofer oficial, con nafta pagada por todos nosotros para ir a visitar a represores. Ahora me decís, Maxi, ¿cuánto sale un tanque de nafta? Pero fue pagada con la nuestra, que fueron a visitar a vejadores, a torturadores, a violadores de los derechos humanos. Esta es la explicación que hay que pedir a estos 5 legisladores, si se le puede decir la palabra, votados por el pueblo argentino. Solo los quiero hacer pensar, porque la verdad que el enojo que a mí me produjo ayer esta situación, después se trasladó a los medios de comunicación, donde todos empezaron a hablar del tema, y me parece que el gobierno tiene que entender que hay que pararlo esto. Y la forma de pararlo es pedirle a estos diputados que sean expulsados del cuerpo. Es más, te diría, hasta pedirles la renuncia. Hasta pedirles la renuncia. Porque lo que han hecho ha estado fuera de lugar. ¿Saben por qué? Porque hay un nunca más. Esto es el arranque.